Buenas tardes, bienvenidos al Real Instituto de Estudios Asturianos para asistir a la conferencia de don José Ramón Fernández Molina, elegido o nombrado hace pocos meses, miembro, un año casi yo creo, miembro correspondiente del Real Instituto de Estudios Asturianos, y esta conferencia es su aportación a ese nombramiento que está establecido así en los usos y costumbres de la Casa. La conferencia, como ya sabrán todos ustedes, se titula Aproximación a una historia urbana de la ciudad histórica obetense, los recintos y perímetros amurallados, expectativas de salvaguardia y revalorización. Para presentar al conferenciante, aunque creo que todos ustedes le conocen sobradamente, pero no está de más recurrir al acto protocolario de presentación que corresponde al miembro de número de esta Casa y presidente de la Comisión Tercera, don Ángel Villa Valdés, que tiene la palabra. Buenas tardes, bienvenidos al Real Instituto de Estudios Asturianos, y a mí me toca esta labor tan curiosa de presentar a personas... ¿Sí? A ver, hola. Estamos a punto de cambiar el sistema de megafonía, que es muy malo, lo siento. Espero que se oiga. ¿Sí? ¿Se oye? Bueno, les digo que me toca, como en alguna otra ocasión, hacer presentación de personas, de profesionales que en realidad no la necesitan, pero como es acto protocolario, pues José Ramón Fernández Molina, recién integrado e incorporado al Real Instituto de Estudios Asturianos como miembro correspondiente, es un arquitecto de dilatadísima carrera profesional, especialmente destacada con aportaciones en el campo del patrimonio arquitectónico con interés cultural. Es autor de una obra importantísima para el estudio de la arquitectura del hierro en Asturias y está considerado una persona con enorme prestigio en ámbitos nacionales e internacionales dentro del campo del patrimonio industrial. Es autor del catálogo urbanístico de la ciudad del Concejo de Oviedo y autor de proyectos de restauración o de intervención de conservación arquitectónica en la iglesia de San Isidoro, en el Pozo en Santa Bárbara, uno de los centros que además se está convirtiendo en centro de referencia para actividades de orden cultural y exposiciones artísticas. Diseñó el bioterio del Campo del Cristo y también es autor del diseño del Centro de Servicios Universitarios de Avilés, con el que ha sido reconocido con distintas distinciones. Entre sus proyectos de orden patrimonial, con particular implantación en la ciudad de Oviedo, está el informe realizado sobre la Plaza de Toros, un informe interesantísimo, quizás alguien no tenga en cuenta, los trabajos de rehabilitación del conjunto histórico de Olloniego y, últimamente, creo que como obra más notable, el proyecto de rehabilitación del que también fue director de la muralla medieval de Oviedo. Es, en todo caso, una incorporación, yo creo que valiosísima para el Real Instituto de Estudios Asturianos, más en un tiempo de transformación urbana importante en toda la región y particularmente en Asturias, donde las oportunidades de regeneración urbana son enormes y son aspectos además en los que José Ramón se ha mostrado claramente comprometido, beligerante, mostrando su opinión, a veces favorable, en otras ocasiones más críticas, lo que seguramente pues, no le ha granjeado demasiadas simpatías en los espacios de dirección. En fin, atendiendo su petición de brevedad, pues confía en que también haya lugar después de su conferencia. Les dejamos en su compañía. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel, y tiene la palabra el conferenciante. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, debo agradecer a Ángel Villa Valdés, presidente de la Comisión Tercera del Real Instituto, aquella que engloba en su denominación a las artes, el urbanismo y la arquitectura, su amable introducción de mi persona, apuntando los rasgos principales de mi trayectoria personal y profesional como arquitecto, a la Junta Permanente del RIDEA, por igual motivo justificado, al aceptar mi candidatura como miembro correspondiente, y de manera especial a mi excelente amigo Javier Fonceda Moreno, jurista y presidente de la Comisión Cuarta de Derecho, Ciencias Sociales y Económicas, que me convenció de que yo podía ser útil en relación a las actividades y trabajos que tiene a su cargo esta institución. A todos los presentes, entre los que reconozco a muchos amigos y personas con las que comparto vida y compromiso social, a través de mi condición de ciudadano y arquitecto, también les agradezco su presencia y compañía hoy aquí, esperando que al escuchar mi intervención
como discurso de ingreso en esta casa tan relevante para Asturias, se muestren interesados en mi relato. Lo hago por obligación disciplinada y establecida en los estatutos del Real Instituto, pero sobre todo con la emoción y la pasión de conocer o de reconocer el honor, la responsabilidad y el compromiso que asumo al vincularme a esta institución. También en el recuerdo está el agradecimiento emocionado a mis padres, ya que somos lo que su ejemplo, su mejor ejemplo nos hace. Ya no están conmigo, pero no dudo que en donde estén contemplarán con cierto orgullo este momento. Cito a mi padre José Ramón Fernández Cuevas, me precedió como miembro correspondiente del Real Instituto y como en otros aspectos de mi vida, su ejemplo y su estela, marcándome el camino, me acompañan. Obligado y con sumo afecto y placer, no he puesto la foto de ella, debo agradecer a mi mujer Gabriela Smith su contribución determinante a lo que yo he sido siendo desde que estamos juntos, con su comprensión y paciencia en numerosas ocasiones, propiciando el margen y el hueco para poder dedicar a mis prioridades profesionales el tiempo necesario. No olvidaré a mis hijos, Alejandro y Lourdes Gabriela, que son mi permanente alegría y mis diarios inyectores de energía y que desde su generosidad han sabido apoyar a su padre en toda circunstancia y especialmente en algún momento de mayor dificultad personal, apuntalando y demostrando una madurez y una inteligencia emocional conmovedoras. Hoy no están aquí por sus compromisos profesionales al residir fuera de Asturias, pero lo están desde el corazón. Y en la doble condición como familiar y arquitecto, también deseo reconocer lo mucho que debo al hermano de mi padre, César Fernández Cuevas, brillante arquitecto que me acogió en su despacho profesional en los años 80 y me enseñó a desembarcar en el mundo profesional con su generosidad. De nuevo esta palabra que al nombrarla me hace ser consciente de lo afortunado que sigo siendo y que compartió experiencia y sus propios trabajos conmigo, entre ellos los que reflejo en esas imágenes. En otro orden menos íntimo, aunque igualmente cercano e importante, me cabe citar a varias personas determinantes en mi condición de arquitecto. Una de ellas nos acompaña, Arturo Gutiérrez de Terán, compañero y amigo desde mi llegada a Asturias y que me confió a través de su responsabilidad en el Gobierno de Asturias mi primer trabajo público. Hoy sigue siendo un lujo para mí compartir sus inteligentes opiniones y momentos de compromiso con la disciplina profesional que queremos, amén de otros placenteros en el ámbito gastronómico y tertuliano, ya que, como seguro que coincido con mis oyentes, no todo es trabajo en la vida. Otra de mis personas esenciales ha sido, y es ahora en el recuerdo, Juan González Morillón, gijonés, arquitecto y amigo con el que he compartido vida desde los 17 años y arquitectura desde la finalización de nuestros estudios en los años 70 hasta el 2020, en que tristemente se nos fue. Su ética personal y su gran humanidad, a las que nunca renunció, han sido acicate y estímulo permanente para mí. El arranque y desarrollo en el mundo de la investigación sobre la cultura arquitectónica de Asturias lo he compartido en este trabajo, que has citado Ángel Villa, de la arquitectura del hierro en Asturias, y también en ese otro imagen que se ve a la derecha, que es la Casona de Mestas, en los años 87, en uno de los momentos profesionales que compartimos gratamente, ambos laureados por el Colegio de Arquitectos de Asturias. Y me referiré finalmente, me cabe recordar, a Efrén García Fernández, mi colega antecedente en el Real Instituto, que a través de sus aportaciones en el ámbito del urbanismo y de la arquitectura popular de Asturias, gracias, entre otras habilidades, a su excelente capacidad para el análisis del patrimonio arquitectónico de raíz etnográfica y su plasmación brillante en el dibujo, ha ido marcando un camino generoso de aportaciones profesionales sobre el que ahora me compete tomar el relevo. Su trabajo ha devenido importante y determinante como notario cualificado de una realidad tanto paisajística como patrimonial de Asturias, estableciendo una foto fija que sirve hoy como documento valioso de trabajo y apoyo en las estrategias ineludibles que es preciso implementar sobre el territorio de nuestra comunidad autónoma. Otra imagen de Efrén. La lista sería larga y no desearía olvidar a ninguno por lo mucho y positivo que he recibido de todos ellos y que me ha ido permitiendo crecer como arquitecto. Por ello, hago un reconocimiento general a las múltiples personas y colegas que, pasando por mi vida, han enriquecido mi conocimiento y mis capacidades personales. Mi interés por las generaciones profesionales que vienen pegando fuerte y a cuyos miembros estimo como portadores de energía y nuevas ideas para mí,
me hace recordarles igualmente, entre ellos muchos de los que han trabajado conmigo en numerosos proyectos y que me han aportado innovación y mentalidad actual. De entre ellos destacaré a José Ramón Evia González, que nos acompaña, arquitecto, y la Vianés de Pro, con el que mantengo un intercambio intelectual y disciplinar permanente, ya que me aporta y estimula desde una sólida formación en el campo del patrimonio arquitectónico de interés cultural, positivismo y autoexigencia profesional, además de haberme ayudado a centrar y perfilar aspectos de mi intervención de hoy. En línea de este reconocimiento, quiero hacerlo también con Alejandro García Álvarez Busto, arqueólogo y profesor titular de la Universidad de Oviedo, con el que he compartido trabajos importantes como el Pozo Santa Bárbara de Mieres o la rehabilitación de la muralla medieval de Paraíso, y que ha actuado de guía experto en la inmersión en el denso corpus de investigaciones sobre la construcción histórica de la ciudad. Y llegado este momento, me referiré a otros aspectos del hilo conductor que trato de transmitir, y una vez cumplimentado este primer tramo de salutación, creo que sin afán alguno de protagonismo, este paso inicial, a modo de autopresentación impregnado de notas biográficas, lo entendía obligado por cortesía para quien no me conocía hasta ahora. Seguidamente reflexionaré sobre aquellos conceptos o cuestiones vinculadas al ejercicio profesional como arquitecto y que me han servido de ecosistema intelectual y refuerzo argumental en el modo de llevarlo a cabo, referencia a la mentalidad que caracteriza el ejercicio profesional vinculado a lo afín y alejado de actitudes menos compartidas. Finalmente entraré en el núcleo de la comunicación sugerido por Ángel Villa Valdés, la muralla medieval y su intervención restauradora del 2021, eso sí, contextualizada espacial y patrimonialmente. Para ello, utilizaré un método habitual en el enfoque de los problemas que abordamos como arquitectos, desde esa visión holística a la que la formación universitaria específica nos ha llevado y adiestrado. Un zoom de escalas, elevando el punto de vista hacia la realidad completa y compleja de la ciudad histórica ovetense, para luego descender hacia el detalle, a lo que los arquitectos llamamos la escala 1-1. Parece obligada esta aproximación a la confirmación y, en su caso, destilación de su historia urbana, partiendo del cúmulo de valiosas aportaciones previas de numerosos investigadores y fijando desde el contraste de esas informaciones con su realidad actual algunas cuestiones y conclusiones sesgadas por la mentalidad disciplinar como arquitecto. Por ejemplo, el tipo arquitectónico y la morfología urbana son entidades conceptuales, pero también matéricas, que están en el núcleo de una aproximación cognoscitiva a caballo entre lo urbano y lo arquitectónico. Y la historia como material del proyecto arquitectónico se ha ido perfilando en el debate disciplinar de las últimas décadas del siglo pasado como un axioma de obligado manejo. En mi etapa universitaria, de los años 70, dos arquitectos italianos, Aldo Rossi y Vittorio Gregotti, tuvieron una gran influencia disciplinar, aportando al debate arquitectónico un amplio panel de metodologías analíticas y estrategias proyectuales vinculadas a los conceptos citados y que sirvieron de guías en el acercamiento de nuestra generación a los problemas de la ciudad histórica. Y descendiendo desde esa metafórica vista de pájaro, nos encontramos con el perímetro amurallado, del que forma parte muy relevante el tramo continuo de la calle Paraíso, objeto de nuestra intervención profesional. Hablar de perímetro es hablar de recinto amurallado también, y por tanto referirse a lo que se integra al interior y lo que permaneció fuera. Un límite, un borde, una fachada del casco histórico es el campo donde pretendemos aportar un reconocimiento y asignar unas propuestas interventoras para el futuro. Desde que ya en los años de mi responsabilidad como director del equipo redactor del Catálogo Urbanístico Municipal, entre el 2000 y el 2006, comenzó mi acercamiento más intenso a la realidad histórico-urbana ovetense, emergió también mi interés por el objeto de esta comunicación. En tiempo anterior, una beca concedida por mi colegio profesional y cuyo resultado permanece inédito, supuso igualmente un acercamiento a una primera hora profesional. Haber estudiado fuera de nuestra región, a los arquitectos asturianos, nos aportó bagajes valiosos seguro, desarrollando el programa docente aplicado en prácticas en las ciudades que alojaban nuestras respectivas escuelas, pero esa circunstancia nos hurtó un conocimiento sobre las realidades disciplinares de nuestra tierra. De ahí mi pulsión, casi desde los 80, por la investigación y el conocimiento de lo propio, del que este último trabajo es un ejemplo. El inventario de cartografía histórico-urbana centrado en las entidades poblacionales principales de Oviedo, Gijón y Avilés, y que llevé a efecto con mi colega y amigo Javier Fergaroso Carrascal, otro caso de esa doble condición compartida en lo personal y profesional, y que ahora, haciendo balance, parece ser una constante en mi vida. En cuanto al amurallamiento y su identificación medieval, nos colocó entonces y nos coloca todavía hoy delante de un espejo en el que
hay que valorar que un recurso patrimonial tan esencial en una ciudad histórica, que con matices expertos tiene fijada su edad actual en 1263 años, ha sido maltratado y menospreciado sin que su preservación y custodia efectiva haya pasado del papel a los hechos. Antes bien, ha desaparecido en una gran medida, ya que la desidia, algunas actitudes recalcitrantes, pero también la evolución histórica y social de nuestra civilización, convirtió el amurallamiento ovetense en un objeto obsolescente, en un estorbo funcional, fenómeno, por cierto, no exclusivo de nuestra ciudad. Ello, no obstante, no nos ha hecho caer en la desazón del descarte sobre su interés patrimonial, al considerarlo prácticamente desaparecido, de poca relevancia patrimonial, en estado terminal, etc. Por fortuna, hoy existen técnicas de recuperación patrimonial que, atendiendo aspectos superadores de lo matérico y que se vinculan a otros de naturaleza intangible, en los que es evidente, en mi opinión, que la ciudad ovetense tiene una de sus fortalezas y es merecedora de su puesta en valor. En relación a esto último, y como contribución modesta, aunque cargada de intención, he aceptado estar aquí para proponer de manera activa iniciativas en positivo que deseo contribuyan a elevar la valoración sobre la cultura arquitectónica en general y especialmente a la referida Asturias en particular. Desearía contagiar mi pasión y vocación por mi estimada disciplina arquitectónica a través de mi presencia y trabajo, procurando traer al conocimiento y al ámbito del presente personas, ideas, proyectos y otros valores merecedores de difusión y reconocimiento social. Y precisamente uno de los ejes de mi actividad propositiva, que someteré a la consideración de mis colegas del Real Instituto, tendrá que ver con la visualización y difusión de la tradición arquitectónica de Asturias a través de sus obras y artífices más señeros. Entiendo que no será tarea fácil, y menos al seleccionar y o estudiar un elenco en el que siempre faltará alguien con méritos probados. No obstante, el tiempo deberá de servir para ir caminando paso a paso. La selección pretende estar integrada por una variedad de artífices, en su mayoría originarios y nacidos en Asturias, bien porque desarrollaron su actividad profesional en ella o hicieron aportaciones importantes fuera. También se incluirán otros foráneos con intervenciones relevantes en Asturias, así como con titulaciones diversas, dado el amplio recorrido histórico, tales como los maestros de obras, los arquitectos con título de la Academia de Bellas Artes de San Fernando o los que ya propiamente fueron arquitectos con ese nombre a partir de 1844. Igualmente aparece un grupo de ingenieros civiles, luego de caminos, canales y puertos, por sus aportaciones imprescindibles en Asturias, e incluso historiadores, como es el caso de José Caveda y Nava. Puesto que es un objetivo que desborda lo individual y su misma naturaleza propositiva, espero y deseo contar con los muy relevantes miembros de otras disciplinas e integrados en esta casa, y que ya han estado al cuidado de la arquitectura, para trabajar juntos de una manera transversal y no excluyente. No olvido en esa convocatoria a mis colegas especialistas, que reforzarán con solvencia la formación de un grupo intenso de trabajo. Dando el primer paso en esta dirección apuntada, he sometido a la consideración de la Comisión Tercera del Real Instituto y el de la Junta Permanente la celebración de un ciclo de 4 conferencias a impartir en el mes de noviembre del 2024 y en el ámbito del futuro curso académico 2024-2025. Y ahora, si se me permite, desearía hablarles también de mentalidad y, consiguientemente, de compromiso cívico. Alguien importante ha expresado la idea de que la arquitectura y su ejercicio es una forma de vivir, también de que el primer acto de su práctica es la mirada, aunque desplegada con cariño, con amabilidad. A los arquitectos nos enseñan a valorar con mimo el lugar donde ubicamos el resultado de nuestros proyectos. Sin presunción somos ecologistas desde siempre, ciertamente unos más que otros, es verdad, pero sí, lo somos de manera generalizada. Hay un argumento hermoso y de rabiosa actualidad en las actuales tendencias de preservación del patrimonio cultural y de la ciudad, y que hemos heredado de la tradición romana. No es otro que la identificación del genus loci, el espíritu de un lugar. Al parecer, en la cultura romana, a cada lugar se le asignaba una especie de ángel de la guarda, o geniecillo, o divinidad, que tenía la misión de preservar sus esencias e integridad. ¿Qué idea más estimulante de cómo actuar, por ejemplo, en la fábrica del gas de esta ciudad y en el entorno urbano compartido con la muralla recuperada de la calle Paraíso? La fábrica considerada como icono de la memoria colectiva, vinculada al ayornamiento contemporáneo que aportó la llegada de la electricidad y del gas como transformaciones radicales de las costumbres de nuestra sociedad. Este rescate ideológico romano tiene un padre, es este señor,
y al que procede rendir un homenaje aquí. Christian Norbert Schulz, que nació en 1926 y falleció en el 2000, arquitecto noruego, teórico e historiador de la arquitectura. Se ocupó de la teoría y pronto, elevándose por encima de las preocupaciones analíticas y psicológicas de sus primeros escritos, se internó en la cuestión de la fenomenología del lugar. Fue uno de los primeros teóricos de la arquitectura en acercarse al pensamiento de Martin Heidegger. Su obra esencial que traigo aquí a colación es Genius Loci, publicada por Ritschl en Nueva York en 1980, y llamo la atención también sobre la fecha, arranque de mi praxis profesional en Oviedo, 1980, coincidencia que ayuda a explicar aquel contexto cultural. Volviendo de nuevo a mi espacio interior, debo confesar que ser arquitecto imprime carácter y da sentido intelectual a lo que algunos hacemos, y sin ánimo exhibicionista nos hace felices, lo que nos convierte en afortunados. Uno no deja de ser arquitecto en su recorrido vital continuo, y hablo por experiencia. Algunos de los momentos más gratificantes de mi vida han sido los de los viajes mixtos de estudios y vacaciones, autogestionados por nosotros y compartidos con colegas y amigos, algunos aquí presentes. Estas experiencias, que son positivas, no solo para los arquitectos, y de nuevo un homenaje a nuestras parejas y amigos no arquitectos por su comprensión activa y por su paciencia, abren nuestras mentes y nos permiten cargar nuestros archivos personales de experiencia positiva que uno trae de vuelta a casa. Sin embargo, no deseo pintar un mundo feliz, porque ser arquitecto y además comprometido con sus valores no es nada fácil y roza a veces lo heroico, creo que no exagero. No corren buenos tiempos para los valores de excelencia en el seno de la sociedad actual, y la arquitectura lleva esa cualidad en su ADN. Ser críticos y exigentes nos hace ser incómodos para quien gobierna o decide. Intentar importar alguna de esas experiencias positivas supone a veces misiones imposibles, ya que todo lo que es disruptivo y transformador, en términos generales, no tiene fácil aterrizaje en un mundo habitualmente estático o inmovilista. Pese a todo, quiero ser optimista y creo que hay partido. Cabe aprovechar la ventana, nunca mejor dicho lo del partido, cabe aprovechar la ventana de oportunidad que se nos brinda para sacar provecho del altavoz del Real Instituto y contribuir a situar la arquitectura a través de la difusión y la pedagogía hacia la sociedad en el lugar que le corresponde. No se ama aquello que se desconoce, y también en el nivel de recepción social idóneo, los ciudadanos de Asturias deben tomar en sus manos el protagonismo en la exigencia y vindicación de la salvaguardia y del impulso de nuestro patrimonio arquitectónico. Sumar esfuerzos institucionales para desarrollar iniciativas compartidas con la Universidad de Oviedo y el Colegio de Arquitectos, como pienso proponer, nos ayudará a compartir esfuerzo y éxito en estas tareas. Y hablando de transversalidad, desearía contribuir a ampliar los horizontes conceptuales de la disciplina, aproximando su cultura a la de las ingenierías y al resto de disciplinas como la geografía, el medio ambiente, la historia o la arqueología. No pretendo, obviamente, por otra parte, llegar aquí y enmendar la plana a mis colegas del Real Instituto, planteando un cambio intensivo de mentalidades e intereses prioritarios. Más bien, de manera pausada y acordada con ellos, se trata de ir abriendo el campo intelectual hacia ámbitos que presentan algunos vacíos y que merecen ser rellenados. Se trata de enriquecer, no de sustituir. Primero me compete conocer la casa por dentro y después proponer ideas y actividades innovadoras desde una posición prudente y modesta. ¿Cómo? Bueno, entre otras maneras, abriendo esta casa, nuestra casa, que con la osadía que me caracteriza ya me atrevo con urgencia a considerarla así, a la presencia de expertos y representantes institucionales de otros lugares, acogiéndoles entre nosotros. Los asturianos somos buenos anfitriones y esa actividad y esa actitud es una inversión rentable que genera amigos y embajadores de lo nuestro, también mediante una mirada plural, multifacética, polimórfica sobre el territorio, el paisaje, nuestra tierra, nuestra casa, nuestro patrimonio, nuestras arquitecturas, nuestro conocimiento, todo ello con vocación transversal y proyección más allá de las fronteras disciplinar y geográfica. Tal vez lo anterior, y se me permitirá la presunción, puede ser una definición sintética de cómo podría entenderse la arquitectura con mayúscula. Y después de este preámbulo, pues prácticamente entraremos en un segundo apartado que ya es hablar más en concreto de la ciudad histórica y de su perímetro amurallado. Tengo que cambiar la diapositiva, si me permiten en un momento. Sí. Los amurallamientos, la muralla, el perímetro, son rasgos que debidamente identificados nos ayudan a construir la historia urbana de una ciudad, en este caso la de Oviedo. Hablaré de cómo ha llegado hasta nosotros, de cómo están los distintos elementos que se han conservado, de cómo hemos actuado sobre ellas y
y de qué sugerimos que se pueda abordar para mejorar notablemente su condición. El cinturón es una prenda de vestir con diversas funcionalidades. En el perímetro amurallado, en cierta medida, comparte algunas. Es un límite físico, fiscal, jurídico, militar, también una fachada de un organismo al que circunda o rodea. Como en cualquier proceso de crecimiento y expansión de un organismo, en este caso urbano y por tanto de su espacio propio, su existencia supone tensión centrífuga y presión para desbordar o incluso derribar. Como limes, la cerca, como también se la conoce, establece una relación asimétrica entre el interno y el externo urbanos, lo que nos dirige a identificar esa tensión referida a la trama histórica de la ciudad, en el caso de Oviedo, muy pronto desbordada hacia los primeros arrabales ya en el Alto Medievo. En realidad, los procesos de colmatación urbana se producen en etapas de crecimiento funcional de la ciudad, como podría ser la llegada de las peregrinaciones. Nuevos requerimientos de ocupación del espacio de esa ciudad, a partir de nuevas necesidades urbanas, alcanzan un estadio que exige la superación física del límite amurallado. También, y es el caso de Oviedo, desde sus comienzos como realidad urbana histórica y conocida, aparecen los arrabales como ampliaciones de la trama urbana interior y probablemente fruto de la necesidad de responder a alojamientos primero circunstanciales, propiciados por la ordenanza que cerraba las puertas de la ciudad en horario nocturno, y luego definitivos al alojar funciones de mercado. Igualmente, ese proceso de desbordamiento urbano y de metamorfosis edilicia pudo ser fruto de la implantación de dotaciones urbanas o grandes edificios que buscaban alojamiento al interior o en sus bordes, ello mediante reformas y ampliaciones del espacio urbano o de edificios existentes, hasta que en ese proceso de crecimiento la trama de la ciudad no fue capaz de incorporarlos físicamente y ello condujo hacia las implantaciones al exterior. Hemos seleccionado este primer plano porque representa una característica de esta ciudad que parece permanecer en el tiempo, la dualidad entre el poder laico y el religioso, y que se pone de manifiesto en cómo se ocupa el espacio de ambos. La trama de color granate con la fortaleza, el palacio de Alfonso III, de alguna forma es el espacio, digamos, del rey, y a la derecha pues estaría el espacio levítico pues, de la basílica y los monasterios en el otro lado de la derecha. Pasados más de bueno, podríamos comentar este plano ligerísimamente, y es que en la línea con la reflexión que acabo de decir, la ciudad pues, la podemos entender en su función defensiva a partir de la cerca y con una serie de puntos fuertes. Uno es la fortaleza, pero hay otros edificios con una cierta capacidad defensiva, como la Torre de la Rúa, la Torre de Gascona, la torre que sirve ahora de acceso a través de la entrada del ayuntamiento, que también tuvo su torre medieval y que controlaba de alguna manera el acceso principal, e incluso también en un espacio que es el edificio en la calle Canóniga, al lado de la Belmontina, donde está ahora mismo ese restaurante que se llama La Gran Taberna, que tiene un patio porticado detrás, en un trabajo que tuvimos que revisar hace unos años sobre las previsiones del catálogo. Uno de los arquitectos propietarios, Luis Yaca, también ha intervenido en la Casa de la Rúa y que es un excelente arquitecto restaurador, nos trajo una serie de informaciones en el sentido de que probablemente algunas de las cuestiones que habíamos planteado en la ficha no eran correctas porque no habíamos manejado información suficiente. Entonces tuvimos que hacer un análisis historiográfico y arqueológico de este edificio y detectamos una sección medieval claramente. Parece ser que el nombre antiguo, incluso el uso, era la Casa de los Canónigos. Y bueno, luego reflexionaré sobre la alineación de la calle del Águila relacionando las dos, la Torre de la Gascona y esta pieza, porque probablemente hubo ciertas modificaciones en la alineación medieval y con relación a la alineación que hay en este momento. Bien, estos dos planos me permiten la reflexión de que pasados más de 300 años nos permiten identificar esa constante histórica de nuevo, tal como llega al siglo XIX y al XX la trama urbana. Ahí se ve el compacto levítico en la Edad Moderna y esta imagen más reciente de este excelente dibujo de Fray García Fernández, donde se observa una de las características que tiene el casco histórico de Oviedo, que es que tiene un gran corazón, ¿no? O una gran cabeza, ¿no? Otro parámetro digno de señalar en cuanto a las características de este casco histórico, del antiguo, como queramos llamar, es la morfología que presenta
casi como un círculo perfecto, lo que genera un anillo perimetral como base de su muralla medieval. No nos equivocaremos si esa pauta formal, en su base topográfica, la asignamos a la decisión del asentamiento de la ciudad en un lugar elevado, en una colina con unas curvas de nivel descendentes y concéntricas desde el punto más alto, que no en vano toma el nombre de Cima de Villa. Otra cuestión de interés es tomar en consideración la migración del amurallamiento de la ciudad histórica, que a lo largo del tiempo ha ido abarcando más espacio desde el núcleo primigenio, levítico y hasta la actual disposición. He recogido pues, una serie de aportaciones de investigadores desde el siglo pasado, de a mediados del siglo pasado, desde los años 50 para acá, sin entrar en más consideraciones sobre la fiabilidad científica de estas propuestas, pero en todo caso son aportaciones dignas de fin de consideración, ¿no? Al identificar esa huella perimetral, parece obligado y máxime, como ocurre en el caso de Oviedo, cuando apenas ha llegado hasta nosotros una parte menor y visualizable de los 1400, que componen la circunferencia casi perfecta que se manifiesta morfológicamente. Pese a que el valor matérico existente se ha visto capiti disminuido por el paso del tiempo, no encierra un menor interés en su condición de documento vinculado inexcusablemente a la historia de la ciudad. En ese ámbito, una muralla histórica se compone de dos parámetros arquitectónicos, el macizo y el vacío. Ambos son elementos esenciales de ese bien patrimonial y son a la vez palimpsesto y documento del devenir de la ciudad. La muralla, como ya he comentado, es limitadora de la actividad urbana y han sido frecuentes los intentos de perforación, de abrirle puertas o huecos de paso en muchos de sus lienzos y en procesos de ida y vuelta. Identificaremos, concentrándonos dentro de los huecos en los más importantes. El vacío principal es el sistema de puertas, 9 en el caso antiguo de Oviedo, y que aquí, entre nosotros, no se denominan puertas, sino arcos de la muralla. Y me permito especular, probablemente por no haberse proyectado como elementos arquitectónicos singulares, como existen en otras ciudades históricas, y solamente como pasos inferiores del camino superior de ronda. El que no existan restos físicos ni documentos gráficos apenas de ninguno de esos pasos, como ya hemos referido con anterioridad, no les resta valor, ya que permanecen sus nombres en la memoria colectiva y en el relato académico de muy diversos estudios sobre la ciudad ovetense, que los vinculan con hechos históricos trascendentales. Para los cuidadores del patrimonio cultural es obligado el estudio, el conocimiento, la ponderación positiva, aún en su justa y probable modesta medida, así como la formulación de acciones de preservación que consoliden la transmisión hacia el futuro. También el impulso a la recepción social en el presente de esta importante pieza patrimonial a caballo entre lo arquitectónico y lo urbano. Bien, entro ya en una descripción más pormenorizada, sigo bajando las escalas. El trazado de la muralla de Oviedo, del que se conservan restos materiales de diferentes puntos de la ciudad, corresponde con mucha probabilidad a la cerca edificada en la segunda mitad del siglo XIII por orden de Alfonso X. Si bien algunos investigadores, como César García de Castro y Sergio Ríos, sugieren que la actividad constructiva podría haber comenzado con anterioridad. Yo en estos temas, como arquitecto, no tengo nada que decir y para eso hay autoridades como son los historiadores, arqueólogos, etcétera, que han estado trabajando tremendamente desde hace décadas, ¿no? El recinto amurallado bajo medieval queda definido a principios del siglo XIV y resulta aún reconocible en la trama urbana actual a lo largo de las calles que fueron rodeando el perímetro externo, a saber, comenzando desde el ángulo noroeste, la calle Jovellanos, la calle Paraíso, la calle del Postigo Alto, la Plaza del Sol, la Plaza de la Constitución, la calle del Peso, la Plaza del Riego, la calle de Ramón y Cajal y la calle Mendizábal. Sus accesos se distribuyeron acordes con las vías más concurridas de la ciudad y como respuesta a los caminos históricos que las unían con el territorio, con 3 ejes norte-sur formados por las calles Cima de Villa, Rúa San Juan y por Ferrería Gascona, además de la entrada de la Noceda hacia Canóriga. La muralla de Oviedo fue construida mediante un sistema de doble paramento con relleno interno de piedra y argamasa. Su grosor oscila entre los 2,10 metros y 2,20 metros en los tramos conservados de la calle Paraíso y la Plaza del Riego, reduciéndose a unos 60 metros en el solar número 6 de la calle Ramón y Cajal, mientras que la altura alcanza entre 7 y 9 metros. Un paseo de ronda recorría los sectores norte y sureste. La muralla llegó a contar con 9 puertas, como ya he comentado, no todas abiertas en la misma época, y algunos complementos defensivos como la barbacana de los Pozos, la torre de la Puerta de Cima de Villa o la torre Senta de Gascona.
A partir de referencias escritas, entre las cuales cabe citar la del padre Carballo, es posible asegurar que al menos en el siglo XVI el adarve de la muralla estaba rematado con almenas. Ahí se puede observar, no sé si se ve muy claramente, una vez que hemos terminado la intervención, que hemos procurado señalar esas amortizaciones de los merlones o almenas con los recrecidos de la muralla, que hablaré más tarde de cómo fue evolucionando, ¿no? Los momentos históricos primigenios y conocidos vinculados a Oviedo nos hablan de que eran tiempos convulsos y no asentos de peligros bélicos, desde la época de los árabes o de los normandos. También el orden público y su control era una necesidad que aparece como consecuencia de la formación de cualquier agrupación urbanística. De ahí explicamos, o nos podemos explicar, la generación de amurallamientos de protección en torno a edificios y sedes principales. Condición, por otra parte, esencial será aproximarse, como ya he comentado, al conocimiento de cómo se penetraba en la ciudad histórica, ya que sus puertas normalmente estaban reforzadas por piezas del ámbito de la arquitectura militar. Sirvan a modo de ejemplo, ya me he referido a ellas, la de la calle del Águila, pero sobre todo la torre de la calle Gascona, en esta fotografía de la derecha, y que aproximadamente, no tengo nada para enseñarles dónde, pero estaba ligeramente retirada de la esquina de la calle del Águila con la calle Jovellanos. Han desaparecido, hablando del arco de la Gascona, todo el resto de la muralla y la torre, ambos de gran trascendencia en su existencia por las peregrinaciones. Todavía hoy permanece su funcionalidad, por desgracia sin vestigio alguno que permita su configuración arquitectónica. Y antes de proceder a describir con más detalle los elementos arquitectónicos básicos, más pormenorizadamente, tramos y arcos puertas, en su entorno urbano, cabe hacernos un análisis autocrítico a partir de las imágenes que les voy a proponer y con una mirada al contexto espacial próximo. Este es el espacio o el estado en el que nos encontramos en el año 2016 a la hora de intervenir con el proyecto. La colonización edilicia y botánica de la fábrica muraria, ¿no? También, y esto es algo que permanece en el tiempo, el edificio de planta baja y 7 alturas correspondiente a la casa sacerdotal diocesana, a escasos 2,5 metros del adarve de la muralla, fue autorizado en 1973 por Luis Menéndez Pidal y Álvarez, arquitecto conservador de monumentos de la primera zona y adscrito al Servicio de Patrimonio Artístico Nacional. En esta época no estaban transferidas las competencias de patrimonio cultural a las comunidades autónomas y el sistema de control y de regulación del patrimonio cultural de España, con toda su intensidad, pues se establecía a través de un arquitecto de zona. Luis Menéndez Pidal tiene excelentes aportaciones en la restauración del patrimonio, en la reconstrucción después de la guerra, etcétera, pero sin echarle la culpa de nada, evidentemente, sino al espíritu de una determinada época donde la sensibilidad hacia el patrimonio, evidentemente, este ejemplo no es muy brillante, que digamos, ¿no? Incluso, pues, la muralla pues, servía de apoyo pues, para un ajardinamiento, en fin, en principio tampoco muy correcto. Y aún peor, los espacios interiores y trasdosados de la muralla pues tienen el aspecto que ustedes ven. Algunos de ellos permanecen todavía ahí. Por ejemplo, este es un recrecido a fábrica cerámica en uno de los tramos de la parcela de la casa sacerdotal, y bueno, tuvimos que actuar en el sentido de sanearla provisionalmente debido a que estaba generando problemas en el lienzo inferior a partir de unos ajardinamientos interiores con macetas, etcétera, que estaban generando conducciones de agua y filtraciones. Por supuesto que es una actuación que se pretende provisional y a la espera de la demolición. Estas imágenes de la izquierda, pues ahí he situado el pie de foto diciendo que es una asignatura pendiente en el tramo de la calle Paraíso, evidentemente, y la otra asignatura pendiente puede estar en el tramo de la calle del Peso, que, en fin, evidentemente tampoco es una imagen muy emocionante, ¿no? Y bueno, estas otras dos actuaciones, que considero un poco irónicamente como estelares, en la calle Jovellanos y en la Plaza del Riego, y que son un ejemplo de lo que no hay que hacer con el patrimonio cultural, evidentemente, ¿no? Bien, también, tras esta cura de humildad social, y no señalo a nadie, sino que la sociedad, en la medida que hemos compartido momentos, no teníamos el grado de responsabilidad y sensibilidad y probablemente de conocimiento que ahora podemos tener,
pasaré directamente a hablar de los tramos de la fábrica pétrea y a los pasos y arcos de las puertas. En este plano, que es un croquis, incluso a mano alzada sobre un parcelario existentes, no tenemos por qué quedarnos con el detalle, simplemente identificando que hay el tramo de Pelayas, de Jovellanos, de Mendizábal, de Ramón y Cajal, que tienen unas características propias, y los números pues tienen que ver con las distintas puertas. Este plano nos puede dar una radiografía de cómo está el perímetro amurallado todavía incluso al día de hoy. El tramo de color amarillo de la calle Azcárraga tiene un adosamiento exterior y un encabalgamiento de un edificio encima. El tramo 1, el que ha sido intervenido, no se conserva más que un lienzo exterior y algún tramo de alarme. Ahí, por cierto, hubo también encabalgamientos en su momento, especialmente en la zona del Postigo, con un colegio menor, que era el Colegio San José, promovido como escolanía, como residencia de la escolanía de la Catedral. Y bueno, es un edificio que luego enseñaré unas fotos de él y que en un determinado momento cayó en desgracia y se derribó, cosa que hoy probablemente no se habría derribado porque tenía sus valores también, que era con un patio claustral, pues parecido en alguna medida al edificio histórico de la universidad. El tramo 2 del Postigo Bajo tiene un encabalgamiento de edificios. En el tramo de la calle de la Plaza Mayor, Plaza de la Constitución, y la Plaza del Sol, hay un adosamiento de los edificios contra la muralla, o sea que teóricamente, si no ha desaparecido la muralla, estaría en el fondo edificable del edificio del Ayuntamiento y de los demás edificios. Luego pondré unas fotos. En el tramo de la calle del Peso, ya hemos visto la foto, ha desaparecido en su gran medida, salvo ese pequeño trozo. En la calle Ramón y Cajal hay un adosamiento de edilicio exterior. En el tramo de Mendizábal, evidentemente, ha desaparecido, y en el de Jovellanos también, porque probablemente, luego veremos algún plano histórico de Juan Miguel de la Guardia, ahí no había muralla exterior, sino que la propia fortaleza actuaba como elemento fortificado. Y finalmente está el tramo de las Pelayas, que fue demolido en 1937, ¿no? Pasaré con cierta rapidez sobre algo que ya hemos descrito ahora, pero ahora con un poco más de detalle, donde se ve el encabalgamiento del edificio de Azcárraga a la derecha, el otro edificio adosado, antiguo bar, ¿no?, muy conocido, y bueno, en el plano se observa ese trazado en rojo que hemos conseguido identificar, que ahí está la muralla, e incluso en el local, que es una tienda de iluminación, por dentro el dueño pues ha picado la pared y ahí aparece la muralla, ¿no? Bueno, este es el perfil del tramo de la calle Paraíso. Ahí se ven mejor las amortizaciones de las almenas, el encabalgamiento de los edificios en la calle del Postigo, algunos con la piedra al aire y en otros no. Esto sería el de la Plaza del Sol y esto la Plaza de la Constitución, el ya reiterado Peso, Ramón y Cajal, y el tramo demolido de la Fortaleza. Este es un plano. Estas son unas imágenes muy interesantes porque nos dan una pista de cómo evolucionó todo este espacio en torno a un elemento importantísimo de la función defensiva de la ciudad, como era la fortaleza. En el plano de la izquierda, ahí se puede observar lo que he comentado hace un rato, que tenía un adosamiento hacia la calle Jovellanos, llamada Tras la Cerca, por cierto, y porque eso parece ser que ha sido una constante, no sé, en otras ciudades, creo que en otras ciudades también históricas, pero por lo menos en Oviedo la muralla se ha utilizado como replanteo, como para colocar nuevos edificios. La imagen de arriba es la fortaleza, como de los años 20, y bueno, la evolución por sustitución del edificio de la Telefónica en dos tramos con sus ampliaciones. El tramo de Jovellanos demolido, no me extenderé más en él. El tramo de Pelayas, que tiene dos fotografías muy interesantes aquí en el lado izquierdo abajo. La del medio es justo durante la guerra, en 1937, ya estaba en el proceso casi de demolición, y el de la izquierda es tal como se configuraba la muralla, que tenía como una especie de paso de ronda interior en planta baja, una especie de patio continuo lineal entre la fábrica de la derecha, que es la del Monasterio de las Pelayas, y esa otra muralla interior. Hemos leído algo durante el proceso de preparación del proyecto en el que siempre ha habido conflictos en cuanto a la propiedad, la ocupación del espacio entre la iglesia, el regimiento,
En fin, siempre ha habido ahí más que palabras sobre estas cosas, ¿no? Hablando ya de las puertas, el arco de la plaza, voy a leerles algo, pero voy a saltar lo más rápido posible. El arco de la Plaza Mayor, o según la actual denominación de la Constitución, en algunos textos se le asigna la instalación a ese espacio exterior de la picota, funcionalidad que otros vinculan con la actual Plaza del Riego. Fue el principal acceso desde el sur y extramuros. Entraba en la ciudad quien venía del interior peninsular a través del Camino Real o Camino de Castilla, y no es asunto menor que este itinerario histórico también era el enlace de la peregrinación que se desviaba en León hacia El Salvador. Por tanto, Camino de Santiago, por cierto, yuxtapuesto con otra marca histórica, la ruta o Vía de la Plata que unía Sevilla con Gijón. En lo local permitía la articulación urbana y funcional con el área mercantil del Fontán, a partir del alojamiento de esa actividad tras su desecación. Con el crecimiento urbano extramuros es conocida la denominación de la llamada Puerta Nueva, que habría estado ubicada en el arranque de la calle Magdalena. En cuanto a la puerta, digamos, del ayuntamiento, la disposición actual responde a un elemento tipo torre del reloj, según diseño del arquitecto Gabriel de la Torrente, arquitecto, proyectada en 1940, durante los trabajos de reconstrucción de las consistoriales tras la Guerra Civil, y que forma parte de este edificio, adosado externamente al trazado de la muralla del siglo XVII y apoyado sobre un arco de medio punto, según proyecto de Juan de Pruneda. Esta torre habría heredado la del arco de la muralla en la Edad Media y que se supone aportaba una funcionalidad defensiva y de control del acceso principal meridional. El arco de San José, nos vamos hacia el levante, o hacia el este, también llamado de la Pescadería o de San José. Este arco no servía, como otros de la ciudad, para cerrarla al atardecer, sino para facilitar a la gente la entrada y salida a aquella zona muy comercial, naturalmente emparentada con el Fontán. Esta entrada hoy franquea el paso desde el extremo meridional descendente topográficamente de la Plaza de la Constitución y hacia la Plaza de Tres Corrales, donde hubo mercado incluso antes de la construcción del edificio de la Pescadería. Se desconoce si quedan ocultos restos amurallados o habrían sido demolidos en su totalidad y sustituidos por el edificio actual. Solo una campaña minuciosa de rastreo arqueológico podría alumbrar respuesta a estas cuestiones. El arco de San José, en su disposición actual, se integra en un edificio que es obra del arquitecto Francisco Casariego. Seguimos bajando ya hacia la zona de la Ferrería, o de la calle Mon. El arco de la Soledad, también conocido como arco de la Ferrería, estaba al final de la calle de su nombre, donde termina la calle Mon. Era muy habitual que a la protección física que garantizaba el cierre de la puerta de la muralla se añadiese una protección espiritual, colocando alguna imagen de una virgen o santo, que han dejado también huella en el nombre de las puertas, como vemos en el caso de la Ferrería y como explica la historiadora María Álvarez. La actual calle del Águila, junto con el paso por la plaza de la Catedral y su continuidad por la calle de la Ferrería o de Mon, unía ese arco con el de Gascona, configurando otro de los ejes viarios norte-sur, que ya hemos hablado, estructuradores de la trama histórica de la ciudad. La morfología urbana ovetense se construye desde la funcionalidad vinculada a la accesibilidad y a las peregrinaciones. El cuajado y estabilización de la trama vendría del asentamiento definitivo y continuado del fenómeno de las peregrinaciones, que aportaría intercambios comerciales y nuevos oficios y actividades. Al hablar de cuajado me cabe una referencia a que al interior de la ciudad ovetense hubo huertas, hórreos y otras edificaciones, que nos informan de que no todos los suministros venían del entorno próximo exterior y que los habitantes autogestionaban y también su manutención al interior de sus propiedades. Por tanto, no es una trama, como se observa todavía hoy, colmatada, sino como bien reflejó Francisco Pol en sus dos planes especiales de reforma interior, con un sistema de espacios libres privados que establece un rasgo caracterizador diferencial al casco histórico ovetense con relación a otros medievales. Como en todos los demás casos, no permanecen restos murarios del arco. Arco del Postigo. La denominación probablemente nos conduce a una funcionalidad menor en el rango de un acceso principal y a un horario de servicio de paso restringido. Su verdadero interés era la facilidad que aportaba de conexión con el barrio extramuros de la villa y que ya al interior daba continuidad a la calle de la Viña, actual San José, si he dicho Villa, quería decir Viña, disculpen, y que traspasada la Corrada del Obispo enlazaba con la actual calle San Vicente. De nuevo, el tercer eje transversal principal norte-sur de la ciudad por la zona de carácter más levítico de la trama urbana.
Y el arco de la Noceda, al otro lado, completamente al norte. Este arco, al comienzo septentrional de la calle San Vicente, fue en la época medieval el arco o puerta del obispo, al estar ubicada en un espacio de jurisdicción eclesiástica. Desde el norte, este arco daba acceso a la antigua cuesta de la Noceda, que luego pasó a llamarse carretera de Gijón. Y hay que señalar que hasta los años 70, con la construcción de la Y, se entraba en Oviedo por esta calle, con un acercamiento panorámico, con la torre de la catedral en su fondo elevado, que nos remite, en este caso sin intención planificadora previa, a las estrategias urbanas barrocas que combinan trazados urbanos y edificios singulares ubicados en el centro de sus panorámicas. El nombre de Cuesta de la Noceda aparece en documentos de la primera mitad del siglo XII, en mayo de 1235, ya del siglo XIII, perdón. La comunidad benedictina trata concretamente y habla de su hospital, situado en ese lugar, y en 1261 se señalan los límites establecidos por Alfonso X para acercar la villa de Oviedo, poniendo el final en la Noceda. Una real cédula del 30 de noviembre de 1339, a cargo de Enrique II, dispone que la puerta de la Noceda estuviera abierta siempre que lo estuviera la décima de villa. La Noceda era un barrio, se reducía hasta finales del siglo XVIII al sector del final de Jovellanos y del principio de Azcárraga, desde la calle San Vicente hasta la callejuela de Santullano, donde comenzaba la antigua calle de la Vega. Y hablando del arco de la Gascona, y he hablado de él en varias ocasiones, el arco homónimo fue también conocido como arco de San Pelayo, debido a la proximidad del monasterio. Hasta su desaparición en la segunda mitad del siglo XX, en sus proximidades existió la Torre de la Gascona, con una funcionalidad vinculada a este arco. El topónimo nos alumbra sobre la población de gascones o francos asentados en la ciudad, que se confirma con las referencias contenidas en el Fuero de Sagún y el privilegio real promulgado de creación de la figura de dos merinos, dos alcaldes, uno de ellos Franco. Es interesante detenerse, ya lo he comentado antes de pasada, en la posición de esta torre, así como en la de una sección edilicia ubicada hoy en el interior de las antiguas casas de los canónigos, ubicadas en la calle del Águila. Podrían indicarnos una alineación más retrasada de esa vía medieval de tanta importancia como acceso de peregrinos, y que en siglos posteriores de la época moderna podría haber sufrido un adelantamiento a la posición actual, coincidiendo con el desembarco residencial de la clase terrateniente en la ciudad. El arco de San Juan, siguiente, vamos hacia el poniente, oeste, debe su nombre al hospital de peregrinos que mandó levantar el rey Alfonso VI, aprovechando el antiguo palacio regio de Alfonso XIII, situado entre las calles Schulz, Águila y Jovellanos. A finales de la Edad Media, también recibió el nombre de Arco de Santiago, por el gran hospital de Santiago levantado muy cerca de allí. También fue conocido como el Arco del Socastiello, por su proximidad a la fortaleza. El itinerario urbano penetraba en el interior del recinto amurallado y lo atravesaba desde su origen exterior en el Campo de la Lana hasta la Puerta Nueva al final sur de la calle Magdalena. El Arco de la Fortaleza era la entrada, ya desde Mendizábal y antes de Ramón y Cajal, justo ahí, era la entrada desde el poniente a la plaza de armas de la Fortaleza, actual plaza de Porlier, y también llamado Campo del Alcázar. El arco se conocía también como Arco del Campo, por su vinculación con el itinerario que conectaba con el campo del convento de San Francisco y con Santa María del Campo, actual Escandalera. El área militar y regia, al interior del recinto amurallado, aunque en una posición tangente, según se define en el plano de Ritter de 1777, disponía de dos puertas o accesos. El principal era este, con una barbacana de control y aseguramiento de los accesos, existiendo el arco de Socastiello, que ya he citado, en la vera norte de la fortaleza, que abría el itinerario interior al recinto amurallado desde tras la cerca. Esta se situaba, la última, queda penúltima, el arco de la Picota, o plaza también de la Picota. Esta estaba situada en la actual plaza de Riego y el arco fue uno de los últimos en abrirse tras el ensanche de la actual calle Altamirano, muy cercana al edificio histórico de la Universidad de Oviedo, por lo que fue llamada Plaza de las Escuelas durante el siglo XVII. Me cabe hacer una digresión que espero rapidísima, poner de manifiesto mi extrañeza, hablando de las denominaciones, por qué el edificio fundacional de la universidad no tiene nombre propio y que en algún momento de su ya larga historia no se haya decidido asignarle un nombre, tal como existen en otras ciudades históricas. El Caserón, el Colegio de las Recoletas, Derecho, etcétera, son algunos intentos antecedentes fallidos. Yo, como aportación al actual equipo rectoral y una vez que su función como sede representativa y cultural ha tomado carta de naturaleza, podría ser un buen momento para proceder a esa denominación.
Sugiere incluso una encuesta abierta a la ciudadanía, tal como se decidió con el nombre del Hotel de la Reconquista, simplificadamente llamado El Reconquista, y podría titularse, es un ejemplo nada más, Palacio de Valdesalas o Palacio del Inquisidor del Reino. Volviendo a la Plaza del Riego, de planta casi triangular, por su vértice superior desemboca la calle de Ramón y Cajal, que haciendo esquina con la calle San Francisco pasa por delante del edificio de la universidad ya citado. Su base la forma un elegante edificio al fondo, ocupado actualmente por el registro de la Universidad de Oviedo, el Palacio de Quirós, por cuyos laterales vienen a dar a la Plaza del Riego la calle de los Pozos y la calle del Peso. Precisamente por la zona donde concluye esta última se conservan dos fragmentos de la muralla sobre el que a principios de los 90 en uno de ellos se ha colocado un letrero con la siguiente inscripción: fragmento de la muralla erigida por Alfonso X, siglo XIII, tras una lamentable actuación de adosamiento de un edificio de nueva planta. Este sector viario de la actual calle Altamirano, que es el que da origen, por lo que voy a contar ahora, a la apertura de la última arco-puerta, formaba un embudo a modo de fondo de saco y al parecer era preocupación del regidor la presencia de personas alteradoras del orden público en la zona de la calle Altamirano como una especie de fondo de saco. Tomada la decisión de erradicación de dicho personal, la reforma interior de las alineaciones de la embocadura de la calle exigió que el regimiento adoptase acuerdo de expropiación de unas casas situadas en la alineación de la plaza y propiedad de la diócesis. Ello planteó un conflicto institucional entre las autoridades eclesiásticas y municipal que adquirió un elevado tono con la excomunión del regidor por la máxima autoridad diocesana. Y finalmente, el Arco del Gas, lo llamamos así. Esta denominación de nuevo cuño se incorporó por el que suscribe al avance del plan director en el 2017, que acompaña al proyecto de rehabilitación del tramo amurallado de la calle Paraíso y viene a poner nombre propio a la propuesta contenida en el plan especial de la fábrica del gas, cuya autoría corresponde al arquitecto vetense Francisco Pol, por cierto, recientemente fallecido. Supondría la accesibilidad al casco antiguo a la altura de la puerta principal de la fábrica del gas y con las proximidades del Museo Arqueológico. Su funcionalidad sería evidente, conectando la fábrica rehabilitada y la dotación contigua del aparcamiento subterráneo que se prevé en el plan general como equipamiento para el casco histórico y refuerzo a su condición de ocupación residencial. Requeriría en todo caso el cuidado diseño de un puente envolado sobre la muralla, convirtiendo el conjunto infraestructural en la 10ª puerta de la ciudad. Y seguiremos avanzando ya en algo más concreto, que es el tramo rehabilitado. El tramo de la muralla está vinculado urbanísticamente con el sector de levante de la trama urbana inmediata al casco histórico. La calle Paraíso actúa como ronda exterior de la muralla, mientras que la interior o camino de ronda propio fue siempre un elemento constitutivo del bien patrimonial, al ubicarse en un punto con un fuerte desnivel, cuya cota más elevada es la calle Cimadevilla, de ahí su nombre, y la menor que se reconoce hacia el antiguo campo de los Patos. Al estar asentada sobre la roca madre, en amplios tramos, la muralla ha actuado de muro de contención de los terrenos colindantes. La topografía del desnivel natural ya hacía de defensa y probablemente haya propiciado la conservación de la fábrica hasta la actualidad. Esta relación es sumamente importante para explicar la evolución de su fábrica, que se habría ido adaptando mediante recrecidos a los cambios topográficos a partir de los rellenos de las parcelas colindantes. Estas operaciones estarían vinculadas con las edificaciones de la zona y sus sucesivas renovaciones en la trama urbana, delimitada al oeste por las calles San José y San Vicente, además de por la de la Corrada del Obispo. Cabe resaltar, en este caso, la importancia patrimonial de las construcciones históricas de esta zona, muy próximas al núcleo edilicio más antiguo de Oviedo y no afectadas por el incendio de 1521. Estas son unas referencias textuales que, obviamente, yo no he podido comprobar. De ahí que esta circunstancia evidencie también la exigencia de un registro arqueológico del máximo interés. La caracterización patrimonial del Oviedo Redondo debe atender, en mi opinión, a este elemento definitorio ignorado y desconsiderado históricamente que venimos hablando. Hablamos de su perímetro amurallado. En determinados momentos, como ya hemos comentado, van desapareciendo los diversos tramos. En 1835 se derriba el tramo amurallado de la calle Jovellanos y de la plaza encima de Villa. En 1856 el de la calle del Peso, con la excepción del tramo ya actualmente conservado, y en 1937 el del monasterio de San Pelayo. Igualmente se derriban 8 de las 9 puertas del recinto amurallado, la primera el Arco de la Fortaleza,
en 1808 y la última, el arco de la Puerta de la Nuceda, en 1855. Hoy únicamente se conserva el arco de la plaza. Atendiendo a los estudios realizados para un mejor conocimiento de su realidad tectónica, se comprueba que el antiguo perímetro amurallado ha sufrido diversas alteraciones, desde la desaparición de tramos, la apertura de huecos, poternas o puertas, adosamientos interiores o exteriores, encabalgamientos de edificios e incluso reconstrucciones carentes de una metodología patrimonial respetuosa o canónica. No menor es la atención requerida para una recuperación patrimonial del conjunto de puertas históricas de la ciudad medieval mediante su puesta en valor, señalización, etc. Y vamos a procurar pasar lo más rápido posible por el contenido del proyecto, y para ello previamente me van a permitir, que no hay diapositiva, pero quiero leerlo, por hacer una reflexión sobre que cualquier intervención en patrimonio de interés público y patrimonial exige equipos multidisciplinares dotados de las mayores capacidades posibles, y en todo caso siempre este tipo de intervenciones tienen que ser multidisciplinares. Yo he tenido el honor de dirigir un equipo en el que estaba Carlos Gómez León como arquitecto técnico, Alicia García Fernández, arqueóloga con sus estudios previos, Ken Madán, que para descanse, Iván Muñiz, Francisco Ruiz, que está aquí, y su socio Alfredo Varela. Y luego en el equipo técnico de obras, pues Daniel Suárez Valdés como arquitecto técnico, Gregorio Velasco, que fue jefe de obra de la empresa constructora, Luisa Fernández García, arquitecta también, Alejandro García Álvarez de Busto, arqueólogo de Castrum, Patricia Suárez Manjón, arqueóloga de Castrum, Araceli Rojo, aquí también, de Egea Consultores, y tuvimos también como consultores a José Abelino Díaz, catedrático de Arqueología de la Universidad de Oviedo, y a José Ramón Nevilla González, arquitecto de ICOMOS, que también nos acompaña. En todo trabajo profesional caben luces y sombras, y entre estas últimas algunas dificultades mayores que pueden llevar a bloquear su desarrollo. En el caso que nos ocupa se dieron algunas de ellas, que fueron resueltas gracias a que la ayuda, imprescindible y muy valiosa colaboración, reforzando el equipo para culminar el proyecto, de mis dos colegas y amigos, Juan González Morillón y Javier Fregroso, a los que estaré agradecido siempre. Las dificultades, en principio en este caso y en otros, tienen que ver con el hecho de que la intervención en el patrimonio arquitectónico de interés cultural debería tener una regulación específica dentro de la ley de contratos de las administraciones públicas para permitir una manera de actuar, una metodología que es la que realmente exige los valores patrimoniales, y sin embargo no la tiene, y a veces pues el casar esos dos mundos plantea todo tipo de problemas procesales y problemas de gestión incluso, ¿no? En el caso que nos ocupa, ya lo he comentado, se dieron una serie de complicaciones afortunadamente resueltas. El proyecto se aprueba en julio del 2017, luego permanece en el tiempo hasta que las obras se promueven en el 2021, y no puedo decir otra cosa más que, como responsable de este equipo, poner de manifiesto la calidad profesional de todos sus integrantes, las aportaciones muy relevantes en la toma de decisiones y su compromiso de mutuo respeto disciplinar, y haré especial hincapié en este aspecto. Mi experiencia con ellos ha sido enriquecedora de todo punto por la armonía funcional que logramos entre todos y, por supuesto, para quien ejerce de manera vocacional su profesión, algo verdaderamente gratificante. El lienzo de la muralla medieval, situado en la calle Paraíso, es el ámbito de actuación del proyecto, ¿no? Por cuestiones de organización y también pues porque la vecindad patrimonial de los distintos tramos con propiedades distintas nos sugirió establecer 5 tramos, y de hecho la obra se fue desarrollando de una manera secuencial y parcial. El documento presentado responde a una metodología canónica de intervención ante una situación de abandono prolongado de un bien patrimonial de gran interés histórico, soslayado durante décadas como algo irrelevante. Esto es algo recurrente a lo largo de mi intervención. Se pretende iniciar ahora un itinerario complejo para su recuperación integral mediante la implantación funcional del Camino Superior de Ronda, tarea especialmente difícil, por cierto, y su accesibilidad pública. Los estudios previos realizados han permitido una mayor aproximación a su evolución histórica. Voy a pasar. Pasaré por esta imagen, que es precisamente la que hace un rato señalé como el Colegio de San José, como colegio menor de la Escolanía de la Catedral. Este edificio, que estaba colocado encima de la muralla y muy cerca del postigo, con su espacio interior de un patio con columnas, etcétera, arcos de medio punto,
Hoy no se habría derribado, evidentemente, pero bueno, estamos hablando de los años 70 y vuelvo de nuevo otra vez a la referencia al grado de sensibilidad social y cultural en el que nos estábamos moviendo, ¿no? Pongo un simple ejemplo de lo que fueron los documentos en los que nos pudimos mover. Son todo planos tipo de estado actual de cada uno de los tramos y otros de proyecto, ¿no? Partiendo de las condiciones establecidas en el proyecto de intervención, que se limitaron o que se estructuraron como una identificación patrimonial detallada, un seguimiento fotogramétrico, una limpieza, consolidación muraria e impermeabilización, la operación de efecto morfológico más importante ha sido la de reforma o consolidación de la solución de remate superior del lienzo exterior. El remate previo a la intervención exhibía varias terminaciones y ámbitos constructivos. En la mayor parte de los casos se decide mantener la rasante actual y su pendiente, procediendo a rejuntear con mortero de cal bastardo. Estas imágenes ya son del final de la obra. La de la izquierda subrayo que tiene el interés en su rejunteo cromático más intenso de precisamente establecer la secuencia histórica de las amortizaciones del perfil de las almenas. Y en la derecha estos mechinales, que aparecen también aquí en el lado izquierdo, nos llamaron especialmente la atención y bueno, aunque es una conclusión provisional, pensamos que cuando se construye el monasterio de San Vicente, justo casi encabalgando encima de la muralla, desaparece la adarve y solo queda el lienzo exterior, y probablemente hubo interés en mantener el camino de ronda de alguna manera con un sistema tipo amueblamiento, tipo cadalso, como la imagen que les ofrezco ahí a la derecha y que circunstancialmente pudimos identificar este verano en unas vacaciones en Rapperswil, en Suiza. Esa pieza que hay ahí abaluartada de madera, etcétera, es muy característica de la arquitectura defensiva medieval. Bueno, estas son unas imágenes de cómo estaba la fábrica después de décadas sin mirar para ella, y cuando empezamos a limpiar huecos que estaban colocados de una forma totalmente impropia, que se abrieron porque era necesario abrir un hueco ahí y el monumento parece ser que no era tal. Bueno, algunos de los procesos de preparación de la base de la adarve con una tela textil antirraíces y los niveles de acabado que pudimos ir haciendo en su momento. También los perfiles que hemos comentado. Este en concreto es el remate del proyecto de recuperación con su urbanización de la Facultad de Psicología por parte de Ignacio Albert Castelao, y lo único que hicimos con esa albardilla es girarla ligeramente hacia abajo, pues para que pudiera el agua evacuar mejor. Estos son otros tratamientos. Sí que tengo que volver de nuevo y voy terminando. Sobre estas imágenes, esto es una cuestión extemporánea que ha sido la imposibilidad de aplicar el contenido de su totalidad del proyecto de rehabilitación aprobado por el Pleno del Consejo de Patrimonio Cultural el 27 de julio del 2017. Dicha circunstancia se ha generado en el tramo colindante con la parcela del Centro Sacerdotal Diocesano, donde las previsiones eran el derribo de las fábricas de ladrillo cerámico, recrecidas sobre el lienzo exterior y notoriamente inapropiadas desde el punto de vista patrimonial y de respeto a la dignidad del monumento. Por otra parte, las administraciones públicas concernidas, Principado y Ayuntamiento, buscaron acordar la aplicación de la solución proyectada acerca de la autoridad eclesiástica diocesana sin éxito. Incluso se solicitó de este consultor una propuesta técnica, que aún sin estar en el proyecto, que solventase las dificultades apuntadas por la autoridad diocesana, que encontró igual respuesta. Como dirección facultativa responsable del cumplimiento del proyecto técnico aprobado, llevé a cabo gestiones discretas cerca de los técnicos diocesanos con idéntico resultado, por lo que finalmente se decidió por la Administración Municipal y promotora de las obras posponer hasta nuevo aviso el cumplimiento del proyecto en este particular. Comentario que pueda hacer sobre el particular es desear que esta situación se pueda resolver lo antes posible. Y estas son unas imágenes ya de los niveles de acabado de nuestra intervención. Y vamos a pasar ya en 2 minutos al último. Las obras llevadas a efecto en la muralla han supuesto la primera fase de un deseado plan de actuación sobre el monumento, anticipado en junio del 2017
en el proyecto y descrito como avance del plan director necesariamente desarrollable hasta conseguir los objetivos de plena recuperación del bien. Algunas de las operaciones que se deberían de plantear tendrían carácter general, como una señalización patrimonial del perímetro amurallado, debiendo de emplearse para ello técnicas audiovisuales ad hoc, así como implantando una marca corporativa para este elemento patrimonial que se soporte sobre un cuidado diseño gráfico e implantación cuidadosa. Otras deberán atender aspectos particularizados y de acuerdo con el grado de evidencia existencial que presenta el bien patrimonial. En cualquier caso, esta operación deberá situarse a su vez en el contexto de planificación del casco histórico, buscando no el camino crítico, sino la coordinación en las decisiones que emerjan de los distintos planos de diagnosis y planificación en curso. Las obras, las propuestas que me he permitido recomendar, algunas son de tipo estructural, en el sentido de conocer mejor el monumento, especialmente en la zona de Paraíso. Las obras acometidas han puesto de manifiesto la necesidad de mejorar este conocimiento mediante técnicas mixtas de excavación arqueológica y geotécnica, al menos en este tramo. Capítulo especial de la exploración sería la identificación de las redes privadas de evacuación de aguas fecales y su revisión funcional y más que probable reforma, dada la grave afección que está produciendo su discurrir sin control en el lienzo exterior de la muralla. Igualmente será preciso retirar, sin más dilación, me reitero, los añadidos de los tramos tutelados por el arzobispado. También será conveniente desvincular del lienzo exterior los muros de separación entre parcelas transversales a la muralla con el fin de evitar transmisiones de humedad, en combinación con la campaña de excavaciones del interior para identificar o localizar el ancho del adarve, si es que existe, al menos en la cimentación, deberá abordarse la limpieza superficial de todos estos espacios libres. También se recomienda la retirada de la tierra vegetal y en algunos casos, como los de la calle San Vicente números 12 y 16, la tala de los árboles situados en la parcela, incluida la extracción de sus raíces, ya que probablemente esté sirviendo de cauce para el discurrir del agua de escorrentía hacia el lienzo exterior. Volviendo otra vez a la calle Paraíso, y ya en un ámbito más de actuación fuera, digamos, del propio lienzo, aunque también en el plano urbanístico, sería una revisión técnica de la actual iluminación monumental, más funcional y de seguridad que idónea para revalorizar el monumento, la instalación de cámaras de vigilancia, la reducción progresiva del tráfico rodado con el objetivo último de su completa supresión, el lanzamiento de un plan de actuación sobre la fábrica de gas, en principio en camino, aunque habría mucho que hablar, por cierto, planificación de una actuación pública de regeneración edilicia de todo el parcelario construido en la calle Paraíso, con el fin de mejorar su habitabilidad, su eficiencia energética, fijar población e impulsar la rehabilitación urbana del sector, y una urbanización ad hoc de la calle Paraíso, incluyendo el pequeño parterre situado en el acceso de Azcárraga, que aunque bueno se ha arreglado en alguna medida, tal vez habría que darle una vuelta, y un estudio de viabilidad para una operación de rescate patrimonial del tramo de la muralla encabalgado por el edificio de la calle San Vicente número 20, esquina con la calle Azcárraga, incluyendo un análisis arqueológico arquitectónico sobre el edificio catalogado número 4, antiguo Bar La Muralla, y valorando su impacto sobre el trazado primitivo de la muralla. Y tal vez lo más importante, la fase más importante, la recuperación del acceso público para el camino de ronda. Evidentemente no se podría recuperar el trazado, pero tal vez algunas penetraciones o accesos. No debe obviarse que todo bien de interés cultural, más allá del interés que como recurso de desarrollo turístico pueda aportar, tiene reglamentada la obligatoriedad de facilitar el acceso a los ciudadanos. En complemento con estas operaciones, que tienen un carácter más técnico, habría otras de tipo administrativo, como la redacción de un plan director que establezca un calendario de acciones, así como el tratamiento de los diversos parámetros involucrados, cooperación interadministrativa, medios financieros, programa de estudios previos, diseño de marca corporativa, plan de difusión, etc. Por supuesto que una firma de ese plan director puede colgar la firma de un convenio de colaboración, o al revés, primero, entre el Ayuntamiento de Oviedo y el Ministerio de Cultura, y en su caso con la incorporación del Principado de Asturias. Incorporación del perímetro amurallado al Plan Nacional de Arquitectura Defensiva, que además abriría la puerta a una financiación, porque estos planes tienen su propio, dentro del presupuesto del Estado, tienen sus medios financieros. En dicho plan, que hemos comparado en otros casos, este recinto sería considerado tipológicamente como un recinto murado urbano no abaluartado, que incluye en este apartado todos aquellos recintos amurallados urbanos construidos con técnicas anteriores al uso de la pólvora, aunque se conserve solamente una parte o algún elemento aislado. Otro elemento importante, a mi modo de ver, y que
de alguna manera lo solicitamos cuando empezamos con el proyecto, para situar, digamos, en su justa medida la propiedad privada y la propiedad pública, es un estudio jurídico registral que no existe. Ni el catastro refleja la realidad, ni el registro tampoco, ni por supuesto la realidad patrimonial no está reflejada en esos dos parámetros legales. Y también lo que proponemos en estas imágenes que se ve ahí, la remodelación del expediente de delimitación del entorno de protección de la Cámara Santa, que sería el dibujo, el plano que hay a la izquierda, proponemos extenderlo, digamos, al menos al perímetro del Oviedo Redondo, ¿no? Una apertura de un expediente de expropiación del edificio sito en la calle Azcárraga, estoy hablando de palabras mayores, con el objetivo de rescatar los restos existentes de la muralla y situados en su interior. Y una tercera línea de operaciones serían las de comunicación y marketing. El diseño de una marca corporativa del perímetro amurallado con la aportación de un logotipo, ejemplo, elaboración de una maqueta infográfica en 3D de Paraíso y por extensión de todo el casco histórico, con especial énfasis en los recorridos perimetrales e interiores del recinto. Hoy tenemos unas tecnologías disponibles como la realidad aumentada, que ya se están produciendo en otros ámbitos y en otros lugares y regiones, y que aplicado al casco histórico de Oviedo pues, nos podría dar unos resultados espectaculares. La señalización patrimonial que pongo aquí es una serie de ejemplos que hay en distintos lugares de España. También el tratamiento del tramo de la calle del Peso obliga inevitablemente a darle una vuelta a su interior, donde hay un tratamiento con uno de los arquitectos municipales, estuve viéndolo en el año 2015, y la parte de atrás de las parcelas deberían de sanearse de alguna manera mediante un convenio de colaboración con los propietarios. Y bueno, algunas de las propuestas que creo que serían relativamente sencillas de actuar es, por ejemplo, esta, que sería pues el tratamiento, que aparezca la muralla de alguna forma con un planteamiento epidérmico y con un tratamiento similar al que hemos planteado en la calle Paraíso. Este edificio, pues, que es su propiedad privada, pues se podría establecer un convenio de colaboración para alquilarlo como centro de recepción y de llegada en las guías o de guías guiadas o visitas al casco antiguo. En el caso del Postigo podríamos hacer algo parecido a esto. En los casos donde ha desaparecido la muralla es difícil inventarse nada, obviamente, pero por lo menos señalizar los tramos. Y bueno, en la calle Paraíso, estos son dibujos durante el proceso de reflexión que van surgiendo y uno pues se pone el lápiz, es, en fin, muy placentero, pero bueno, son ideas que en su caso habría que plantear. La idea del puente y del arco de la fábrica del gas o del gas está reflejada ahí de alguna manera. Y a la derecha pues me he permitido hacer una interpretación de lo que es el edificio de la Sociedad Popular Ovetense, tal como está ahora y tal como quedaría con el plan especial vigente. Y voy a ir terminando con dos operaciones que son, puesto que la mayor parte del perímetro, matéricamente hablando, ha desaparecido, una manera de rescatarlo de alguna forma sería en todo el perímetro exterior, vías urbanas exteriores, proponer una iluminación urbana singular a situar en el eje de las calles de borde, tratando de enfatizar su condición de caminos exteriores de ronda que permita focalizar y contribuir a identificar el perímetro amurallado. Pongo el ejemplo de una iluminación navideña en la Bahnhofstrasse de Zúrich, porque me pareció que era especialmente inteligente y muy sugerente a los efectos de lo que les estoy comentando. Y de paso, en los puntos coincidentes con los antiguos arcos de la muralla, se podría incrementar la intensidad de dicha instalación con una focalización puntual. Aquí no he tenido que ir a Zúrich, sino que Oviedo mismo, en una iluminación en la época de los festejos o en Navidades, en la calle Milicias, pues tiene este tratamiento que me parece sumamente aprovechable e interesante. También, como elementos complementarios, se pueden encastrar como unos trazados luminosos en las aceras de todos estos perímetros que indiquen de alguna manera, incluso con algún anclaje de algún logo tipo los que se emplean para señalizar el Camino de Santiago, ¿no? Con su concha, pues bueno, con el logo precisamente del perímetro murario se podría encastrar también. Y finalmente, como operación complementaria, se propone la reurbanización de las aceras y o calzadas colindantes a las parcelas del perímetro
con criterios de materiales y diseño armónicos con la naturaleza patrimonial del casco histórico, incorporando igualmente una señalización integrada. ¿Para qué es esto? Bueno, puesto que no tenemos el plano vertical porque ha desaparecido, de alguna manera sería abatirlo, ¿no? O extenderlo como si fuese una alfombra, de manera que apareciera con este tratamiento más patrimonial de estas calles, pues que ahí había un perímetro patrimonial. Y la última cuestión tiene que ver con una implantación efímera en las puertas. Como medida de gran impacto divulgador, se propone aplicar una implantación efímera durante las celebraciones de fiestas anuales, como las de la Ascensión, el Martes de Campo o las fiestas de San Mateo, de una recreación tipo de las 9 puertas, aportando en lugar destacado su denominación histórica y una ficha técnico-patrimonial. La técnica de implantación es la propia de las celebraciones coincidentes con las visitas reales, como tipología de arcos del triunfo y pendones, con una cierta connotación teatral igualmente propia de los escenarios populares de los festejos medievales. Se utilizarían técnicas de fotogrametría para el diseño de las arquitecturas efímeras, así como una iluminación dinámica y temáticamente cambiante con acompañamiento de sonidos y músicas ad hoc. Estos ejemplos que coloco aquí, algunos son asturianos, como por ejemplo el de la derecha, también estos otros con la llegada del ferrocarril de Langreo y la llegada de los Reyes, y aquí en la calle Uría, en los años 20, creo recordar, con una visita de los príncipes de Asturias. Y bueno, prácticamente estamos ya a 2 minutos del final. A modo de conclusión, y acabo, en esta aproximación al mundo del patrimonio arquitectónico urbanístico he procurado relatar las facetas próximas al estudio, a la investigación, a la regulación y planificación, finalmente a la intervención. Esa visión poliédrica con la que arranqué esta comunicación habrá quedado testimoniada en mi praxis como arquitecto, con el privilegio de compartir un mundo de pasiones y emociones disciplinares, pero no estaría completa sin las tareas de comunicación y difusión, en la que los profesionales estamos cívicamente obligados a participar. El acto de hoy ha querido significar ese matiz importante. Y es por todo ello que entendemos que el patrimonio cultural bien merece nuestro interés, al igual que las personas, el respeto y mejor cuidado que garantice su dignidad y la preservación de su valor esencial. Muchas gracias. Muchas gracias por esta excelente conferencia. Me ha gustado mucho toda la conferencia y estas propuestas finales me parecen fascinantes. A ver si convencemos a las autoridades municipales que, si no todas, algunas de ellas por lo menos las lleven a efecto. Y ahora, para ir concluyendo el acto, vamos a darle los objetos que acreditan su condición de miembro correspondiente del Real Instituto de Estudios Asturianos, que son digamos, pergamino venestal, pero en fin, y la insignia, llamada PIN en los últimos tiempos. Vamos a ponernos de pie. Sí. Y a ver si no me tiemblan mucho las manos. Habitualmente no me tiemblan, pero bueno, yo qué sé, en estos casos... Si me la pones aquí. Bueno, sí, te la pongo aquí, porque si no podemos estar aquí, si hay fotógrafos pueden... Ah, no. Y este, que es el pergamino. Muchas gracias. Bueno. Me imagino que esta conferencia, esta disertación llena de tantas sugerencias puede dar lugar a algunas intervenciones, a algunas preguntas. Queda abierto el turno de intervención, si alguien quiere hacerlo. Adelante. Sí, hay que marchar, pero vamos, tenemos unos minutos también. Si alguien quiere preguntar algo, no hay ningún problema. Hay un partido por lo visto, ¿no? Sí. Sí. Me interesó desde cuando lo planteaste hace años, sí, esa unión posible y que has puesto como ejemplo entre la arqueología medieval y la arqueología industrial de la fábrica de gas. Sí. Esa idea que tienes con un puente que una mundos tan diferentes. Sí. ¿Cómo la ves ahora? La sigo viendo bien. ¿Cómo unes eso tan diferente, aparte de con un puente ideológicamente? Con mucho riesgo y confiando en el proyecto. Nosotros nos enseñan a estudiar y ser capaz de materializar las ideas
con un grado de fiabilidad lo más exigente posible. Y yo por lo menos estoy deformado por mi formación universitaria en una determinada dirección, pero los instrumentos de planificación rigurosos y serios, y cuando estamos hablando de proponer algo que no es tu casa ni algo particular, sino que tiene una trascendencia pública muy importante y que puede haber matices y maneras de ver las cosas, obviamente todas muy respetables, estoy convencido de que proponer esto es muy osado y puede ser incluso, bueno, no interpretado correctamente, pero bueno, desde la buena intención con la que se propone, creo que sería interesante como debate público y debate entre expertos disciplinar, pero también en el debate público la posibilidad de preparar esta infraestructura por lo que tiene de positivo, que es que no solo es que haya que ponderar el impacto estructural, físico, normatérico, sino también por lo que funcionalmente aporta al casco histórico y de interrelación entre dos dotaciones, el casco histórico en sí mismo, bueno, pues con una pieza de patrimonio industrial tan importante como la fábrica del gas, ¿no?, de Oviedo. Son como dos mundos que de alguna manera los articulas. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Pues si no hay más preguntas, enhorabuena, muchas gracias y se levanta la sesión.